Vamos abriendo nuestras Biblias en Génesis capítulo 9. Estamos muy alegres de que el pastor David ande por Charlotte. Ojalá podamos tener la oportunidad de abrir más iglesias y poder apoyarlas y compartir el evangelio por todas las naciones. Aprovechando que David no está, vamos a estudiar solo 17 versículos, no vamos a estudiar un capítulo completo hoy. Entonces, vamos a Génesis capítulo 9 y hemos estado por algunas semanas estudiando lo que es la historia de Noé. Y en la historia de Noé exaltamos mucho lo que es la gracia de Dios, la misericordia de Dios que tuvo a través de esta familia. Pero la realidad de las cosas es de que la historia de Noé es una de las historias más tristes y devastadoras de la Biblia. Dios decide raer con toda la humanidad y Dios decide destruir a toda ser viviente de la tierra. A pesar de eso, Dios decide preservar la humanidad a través de un hombre y Dios en su gracia decide salvar a Noé y a su familia. Y a través de esta persona levantar una generación y establecer un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo que a través de la gracia de Dios y por la fe de Noé obedece en esta generación perversa. Pónganse a pensar un poco ustedes en la tarea que tenía Noé. En una generación perversa, compartir el juicio de Dios, construir un arca de esta magnitud y por 120 años anunciar el juicio y la salvación de Dios. Y al final nadie creyó que esto iba a ocurrir. En Génesis hemos visto distintos comienzos. El comienzo de la creación, el comienzo del matrimonio y de la familia, el comienzo del pecado, un nuevo comienzo que pensamos que viene a través de Caín, pero ya sabemos cómo terminó esa historia. Un nuevo comienzo a través de Set y su familia, y hoy estamos viendo un nuevo comienzo a través de Noé. Un hombre que temió y obedeció a Dios, pero que tenía ya en su corazón una simiente pecaminosa. Y a través de este hombre, Dios en su gracia decide comenzar de nuevo. El tema de hoy lo vamos a ver desde Génesis capítulo 8, desde que Noé se baja del arca. Vamos entonces unos versículos para atrás en el versículo 16, cuando Noé sale del arca. Y dice Génesis 8, 16 al 22. Dice, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Estos versículos son un resumen de lo que vamos a ver el día de hoy, porque en el capítulo 9 hay una expansión de lo que es el pacto de Dios con Noé. Ahora, Noé sale del arca y lo que vemos es que una vez que sale del arca, él en gratitud a Dios ofrece sacrificio a él. Y es bien bonito ver de que Noé vio el juicio de Dios sobre la tierra y por el pecado. Él sabe lo duro que es el pecado delante de Dios. Ahora, cuando ofrece sacrificio a Dios, lo interesante es cómo contesta Dios. Dice ahí, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. La realidad de las cosas es que Dios condena al mundo por su pecado, pero queremos creer de que el pecado terminó en el diluvio, pero no es así. El pecado en el corazón del hombre aún así persiste después del diluvio, a pesar de que Noé ve el juicio de Dios sobre la tierra por el pecado.
Entonces, en base a ese contexto de que todavía no es un hombre pecador, vamos a ver este nuevo comienzo que Dios decide establecer y lo hace de 4 maneras. Y lo primero que hace en el versículo 1 es que Dios protege su propósito con el hombre y eso lo vamos a ver aquí. Y miren la primera frase que dice ese versículo 1. Génesis 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Es bien bonito ver que Dios dice, y bendijo Dios a Noé. Dios le da el favor a Noé. Dios en su gracia lo salvó, pero por la obediencia de Dios a Noé, la obediencia de Noé a Dios, hubo bendición hacia él y hacia su familia. Dios extiende su juicio y Dios obedeció siendo fiel por todo ese tiempo y Dios extiende bendición a través de la vida de Noé. Miren lo que dice Hebreos 11:7. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dios advierte su juicio a Noé y Noé creyó. Y es interesante cómo creyó, porque la semana pasada vimos de que Dios creyó acerca del juicio de Dios a través de un diluvio sin siquiera haber caído una gota de lluvia sobre la tierra. Cuando Dios le pide una semana antes de que comenzara el diluvio a Noé que entrara al arca con él y su familia, los animales, él obedeció. Por esa fe Dios condena al mundo, pero también la obediencia que tuvo Noé trajo bendición hacia él y hacia su familia. Regresemos hacia Génesis y miren lo que hizo Noé mientras estaba preparando el arca. Génesis 6:22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé obedeció. Miren ahí el capítulo 7 también, versículo 5. Dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Noé obedeció todo lo que Dios le había dicho a pesar de lo difícil que era. Ahora, ¿no les ocurre muchas veces que a veces esperamos el favor de Dios en sus vidas, pero lo que menos queremos hacer es obedecer a Dios? Nos encanta hablar de lo que podemos recibir de Dios, de su favor, de su gracia, pero nos cuesta mantener una vida apartada del pecado. ¿Qué hubiera pasado con nosotros si Dios nos hubiera puesto en la misma tarea que le puso a Noé? ¿Qué tan obedientes seríamos a caminar con Dios en medio de una generación que estaba rodeando a Noé? ¿Qué tanto estamos esperando bendición de Dios para nuestras vidas sin querer vivir vidas apartadas para Dios? Ahora, lo bonito y lo más impactante del pasaje es cómo Dios bendice a Noé y le dice que fructifique y se multiplique. Ahora, este mismo mandato Dios ya se lo había dado a Adán. Y miren Génesis capítulo 1. Génesis 1, 27 y 28. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora Dios levanta a un hombre con la misma responsabilidad que le dio a Adán. Es como decir, como un segundo Adán, aunque sabemos que el segundo Adán es Cristo, pero es que como que estuviera levantando un hombre similar a Adán con las mismas ordenanzas. Ahora, ¿cuál es la razón que ustedes creen que Dios le pide que multiplique o se multiplique sobre la tierra? ¿Cuál es la razón que le pide al hombre que se multiplique sobre él? ¿Será que Dios desea una tierra poblada de hombres? Piensen un poco en la razón. Los salmos hablan mucho acerca de que la creación misma cuenta la gloria de Dios. Ahora, Adán tenía una relación perfecta con Dios. Y Noé vemos que era un hombre temeroso y un hombre que amaba a Dios y sabía lo grave que era el pecado delante de Dios. Dios quiere que la tierra esté llena de hombres, pero Dios quiere que la tierra esté llena de hombres que le glorifiquen a Él.
que si Adán era un hombre perfecto delante de Dios y tenía una buena relación con Dios antes de caer, que ese es el hombre que se multiplique y llene la tierra. Que si Noé es un hombre que tenía una buena relación con Dios y que sabía de la gravedad de su pecado y que sabía y que vio el juicio de Dios y le amó y le obedeció, ese es el hombre que Dios pide que se multiplique para que llene la tierra de la gloria de Dios. Y lo bonito del pasaje es que Dios no se rinde con la humanidad, porque Dios pudo destruir a toda la creación desde ese momento. Él pudo terminar con todo a través del diluvio. Dios no se rinde con el hombre y no se rinde con su propósito de que el hombre le glorifique a Él. Filipenses 2:10 dice que todo hombre un día doblará rodilla delante de Dios y todos lo confesarán como Señor. Un día todos, querramos o no, vamos a glorificar a Dios. Entonces, desde el final del diluvio, Dios vuelve a establecer los parámetros, cómo va a establecer este nuevo comienzo. Ahora, ¿no es emocionante para ustedes ver que Dios no se rinde con la humanidad? Porque si Dios se hubiera rendido conmigo, a pesar de tantas personas que me compartieron el Evangelio, no sé dónde estaría hoy. ¿Hasta cuándo vamos a esperar entregar nuestras vidas a Dios? Y Dios establece 3 parámetros por el cual Él va a preservar su propósito con el hombre. Y el primero está en el versículo del 2 al 5. Dios protege su propósito protegiendo al hombre de los animales. Y miren el versículo del 2 al 5 y dice: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestra vida de mano de todo animal, la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. Entonces en el versículo 2 comienza a hablar de que Dios le da a Noé y al hombre la autoridad sobre los animales. La misma ordenanza que Dios le dio a Adán en cuanto a señorear sobre los animales, se la da a Noé. Le recuerda esta responsabilidad también. Ahora, los animales tenían varias maneras como proteger al hombre, y la primera es que tenía que temer de quitarle la vida a un hombre, porque si no se la va a demandar hacia él, hacia el animal. A veces nosotros les tenemos miedo a los animales porque nos atacan, pero ellos lo hacen por instinto, porque la realidad de las cosas es de que los animales nos tienen más miedo a nosotros que nosotros a ellos, y atacan porque tienen miedo de ser atacados ellos también. Y lo bonito es de que dice que también los animales son para el mantenimiento o para el sustento de los hombres. ¿Qué significa eso? Que los animales también son para que los podamos comer. Y no hay, en este caso, no hay ninguna prohibición entre qué tipo de animales podemos comer. Si se acuerdan en Hechos capítulo 10, Pedro tiene una visión en cuanto a los animales y Dios le dice que puede comer cualquiera de ellos. Entonces Dios le confirma a Noé y Dios le confirma a Pedro también que nosotros podemos ser sustentados de los animales, también los podemos usar para comer. Ahora es interesante la palabra que utiliza ahí también, que los animales son para el mantenimiento del hombre. Hace unos años atrás, se me apareció un artículo que decía acerca de la crisis que estaba pasando el mundo por las abejas. No me pareció nada interesante, pero aún así lo leí. Y decía el artículo de que las abejas son responsables de mucha de la agricultura en el mundo, que si no existiera abejas, mucha de la agricultura se perdería. Se estima que anualmente 15 billones de dólares en los Estados Unidos en cuanto a la agricultura es responsabilidad de las abejas. Piensen un poco en eso. Dios tiene un propósito perfecto para cada
animal y para cada cosa que Él hizo en la creación. Los animales también están para el mantenimiento de los hombres y de la humanidad. Ahora, Dios da una prohibición ahí. Y la prohibición es que Dios prohíbe al hombre consumir la sangre del animal. Ahora, ¿por qué será que Dios hace esta prohibición? Miren Levítico 17, 11 y 12. Levítico 17, 11 y 12. Y dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. La razón por la cual el hombre no puede consumir sangre es porque la sangre es para Dios. Cuando se sacrificaba un animal sobre el altar, toda la sangre se rociaba sobre el altar porque la sangre es para Dios y para hacer expiación. Ahora, la sangre significa vida. ¿Qué significa eso? Que el hombre no tiene potestad sobre la sangre, pero que tampoco tiene potestad sobre la vida de otra persona, porque Dios es quien tiene la autoridad sobre la vida y sobre la sangre. Por último, en cuanto a los animales, la prohibición es que le dice a los animales que su vida será demandada si ellos toman la vida de un hombre. Los animales también tienen consecuencias por tomar la vida de los hombres. La segunda manera como Dios preserva su propósito en los hombres es de que protege al hombre de los hombres mismos. Vamos al versículo 5 otra vez, hasta el versículo 7, y dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. No solo va a demandar a los animales la vida de los hombres, sino que va a demandar a los hombres la vida de los hombres. Si se acuerdan, en Génesis capítulo 4 vimos la historia de Caín. Cuando Caín nace, Eva dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Eso nos pone a pensar que posiblemente Eva creía que Caín era la simiente prometida a Dios que iba a salvar al mundo de sus pecados y derrotar a Satanás. Ahora ya sabemos cómo terminó la historia de Caín, porque él decidió quitarle la vida a su hermano. A pesar de que en ese tiempo no había una prohibición, Caín sabía de que lo que él había hecho estaba mal, porque él había dicho, cualquiera que me encuentre me va a matar por lo que he hecho. Pero Dios le pone una señal a Caín de que si alguien decide quitarle la vida, será 7 veces peor el castigo sobre él. Ahora viene alguien después de la descendencia de Caín que se llama Lamec, y Lamec mata a un joven y él se jacta más bien de lo que del juicio que Dios le dio a Caín. Entonces se burla del castigo de Dios y él mismo, Lamec, se pone una maldición por lo que él hizo, jactándose del pecado que había hecho. Dios, al ver la condición del hombre y la posibilidad de que el hombre pueda quitarle la vida a otro hombre, le pone un freno y le da esa prohibición. Y la razón es porque el hombre es hecho a imagen de Dios. Cuando la Biblia utiliza la frase demandará, se establece que es hombre por hombre. La pena por matar a otra persona es muerte. Mirémoslo en Deuteronomio 19. Vamos a Deuteronomio 19, 20 y 21. Deuteronomio 19, 20 y 21 y dice, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no les compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. La misma ley que Dios establece al principio, establece otra vez en Deuteronomio. El pago por matar la vida de otra persona es vida por vida. Significa que ahora vamos a tomar retribución si alguien nos hace daño, que vamos a tomar venganza por nuestras manos. Ahora miren cómo lo dijo Cristo.
en Mateo 5, 38 al 42. Miren cómo explica Cristo este mandato en el Nuevo Testamento. Y dice Mateo 5, 38, dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obliga a llevar carga por una mía, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestados, no se lo rehuses. La realidad de las cosas es que si viviéramos en una sociedad de amor, no tendríamos necesidad de este tipo de prohibición. Si el amor reinara en nuestras vidas, nadie tendría la necesidad de querer quitarle la vida a otra persona. Ahora piensen un poquito en esto. ¿A quién le dio la ordenanza en cuanto a tener cuidado de quitarle la vida a otra persona? Se le da a Noé y a su familia. Personas que temen a Dios, personas que aman a Dios, es quienes tienen que ser recordados de que no pueden tomar la vida de otra persona. Esto significa que el corazón es malo, es malo. Todo designio del corazón del hombre es de maldad. Y la última manera como Dios protege su propósito es protegiendo al hombre del mismo Dios. Dios hace un pacto consigo mismo para proteger la humanidad. Y dice el versículo del 8 al 17, dice, Génesis 9, del 8 al 17. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros. Desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra, estableceré mi pacto con vosotros. Y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Estos versículos hablan entonces del pacto de Dios que tuvo con Noé. Ahora, este pacto se comienza a establecer desde Génesis capítulo 6, versículo 18, antes que Noé obedeciera a Dios. Esta es la primera vez que se establece un pacto en la Biblia. Ahora, ¿qué es un pacto? Un pacto es un compromiso entre dos partes en las que puede haber una condición o no. Tiene que haber un cumplimiento de la persona que está estableciendo ese pacto y puede haber una condición de ambas partes o es incondicional. En la Biblia hay distintos tipos de pactos, pero los pactos entre Dios hacia las personas son muy especiales. Ahora, Dios hace un compromiso de no destruir otra vez la humanidad a través del juicio con agua. Lo interesante es, a pesar de quién es el hombre, Dios decide con Él mismo hacer un pacto para no volver a destruir al hombre de esta manera. Y si se acuerdan, la semana pasada, David hablaba, ¿qué pasa ahora con Noé y su familia cada vez que venga la lluvia? Me imagino que en su corazón había temor y había miedo por lo que Dios podía hacer. Pero no solamente Dios le promete eso, sino que pone un arco. Pone un arco en las nubes y dice: esta es la señal que yo me acordaré de ese pacto perpetuamente. Ya no se van a acordar de destrucción, ya no se van a acordar de juicio, ya no van a temer cada vez que llueve, sino que van a ver la señal de Dios, que más bien les trae esperanza a ellos y les recuerda la gracia y la misericordia que Dios tuvo con él y su familia.
La realidad de las cosas es de que Cristo viene y llegará el día en que Dios derramará su juicio final sobre la humanidad. Mateo 24, del 37 al 39. Mateo capítulo 24, versículos del 37 al 39 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué tan listos estamos para la venida de Cristo? Al ver cómo Dios preserva la humanidad de los animales, de los hombres y de Él mismo, podemos saber de que sus promesas siempre se cumplen, de que su palabra siempre se va a cumplir, y eso debería traer seguridad hacia nuestras vidas. Ahora, ¿seguridad de qué? Seguridad de que Dios odia el pecado y que no lo pasará por alto. Seguridad de que por nuestro pecado habrá un juicio y que debemos estar preparados. Seguridad de que hoy la puerta está abierta, pero que no sabemos el día en que Dios va a cerrar esa puerta. Seguridad de que todas sus promesas se van a cumplir, sean buenas o sean de condenación hacia nosotros. Esta semana alguien en uno de los grupos Casa hizo una pregunta y dijo: la verdad es que el Dios del Antiguo Testamento es más severo de cómo se muestra en el Nuevo Testamento. La realidad de las cosas es de que Dios no cambia. El juicio que Dios derramó en el diluvio sobre los hombres es la misma ira que Dios derramó sobre su Hijo Jesucristo. Así como Dios salvó a Noé en el arca de la ira de Dios, Dios nos protege de su ira a través de su Hijo. El castigo que yo merecía, Él lo tomó. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos separados de Dios. Eso es la misma condición del hombre en el tiempo de Noé y hoy. Yo creo que Noé entendía bien esto, porque cuando Noé se baja del arca, yo creo que no solo hizo el sacrificio por gratitud, sino porque también entendía de que sus antepasados sabían de que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Noé entendió la gravedad del pecado sobre la tierra, y Noé entendió lo grave que Dios podía derramar su juicio sobre la humanidad, y él mejor decidió ofrecer sacrificio a Dios por su pecado y en gratitud hacia Él, y Dios percibe olor fragante. Así como Abel ofrece olor fragante a Dios, Él también lo ofreció a Dios. A pesar de quienes somos, Cristo se ofreció en sacrificio por nuestros pecados, para que podamos tener una relación con Él. Y el mismo mensaje de salvación en el tiempo de Noé es el mismo mensaje de salvación hoy. Todo designio del corazón es de constante mal. Dios establece un juicio por el pecado de la humanidad entera. Todos merecemos muerte por nuestros pecados. Dios en su gracia decide salvar a Noé, y en su gracia Dios nos decide salvar a nosotros. Dios establece un plan de salvación para Noé y para nosotros. Noé creyó y su fe le fue contada por justicia. La fe en Cristo Jesús nos salva. La puerta del arca está abierta, pero un día ya no vamos a tener oportunidad de entrar en esa salvación. Ahora, ¿qué estás esperando? ¿Estamos esperando que comience a llover? Porque el día que se abren los cielos y el día que se rompen las fuentes de los abismos, ese día ya la puerta estaba cerrada. ¿Qué estamos esperando hoy? Es el día de salvación, y si ya tienen la salvación, tienen que saber de que Dios odia igual el pecado antes como lo odia hoy. Debemos apartarnos de él, esperar su venida con diligencia como lo hizo Noé y ser obedientes como él. Oremos.